Sí. ¿Por qué se adelanta? Nada, se adelanta porque hay un mes más de edad. No, se adelanta porque sí, cada tantos años va a venir de esta forma. Ahora, algunos dicen feliz, y otros. ¿Cómo decir así? ¿Quién dijo así? Al aterrizar en el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv, la jefa de cabina del vuelo del AL se dirige a los pasajeros. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones ajustados hasta que nos hayamos detenido en la terminal y los avisos de abrocharse del cinturón se hayan apagado. Cuando uno llega a la vez, ¿no? Les recordamos que el uso de los celulares hasta estar en la terminal está estrictamente prohibido. A todos aquellos pasajeros sentados les deseamos feliz Navidad y que disfruten su estadía. Esto cuando está llegando a Israel. Y a todos los parados en los pasillos hablando por celular les deseamos feliz Hanukkah, bienvenidos a casa. Único vuelo que pasan arriba del carrito de Señalán, arriba del carrito. Es único vuelo, nadie, todos sentados, todo bien. El judía de esta forma. Es una característica judía, ¿no? De ser así, más en el ar, que se siente totalmente en su casa. Ahora en Estados Unidos se puede hablar con Muy bien. Vamos a comenzar, que hay mucho lo que hablar. Hay mucho para hablar. Bien. Esto es lo último de todo. La verdad que o sea, lo podríamos apagar, pero primero hay tiempo todavía. Entonces mañana vamos a aprender la primera vela de Hanukkah. El horario es 8:25 de la noche, 8:30, y tiene que ser el horario exacto. 8:25, 8:30. Aunque la persona se retrase, en estos días hay que tratar de estar temprano. La semana que viene justamente va a venir el Rosh Hashanah de Francisco Jajam Shalom Cohen, que hoy es el sucesor del Rabbi de Yosef. En Israel va a estar acá con nosotros y va a hacer un Hayarmit a las 7 y va a hablar unas palabras también para toda la comunidad. Así que es muy importante. Fue mi Rab, mi Rosh Yeshiva, es mi Rosh Yeshiva, el martes que viene. Así que venir a la hora de mi Hayarmit y va a hablar un ratito para todo el Kahal antes de prender Nerot. De 7:30 a 8 seguramente va a dar unas palabras para todo el Kahal. Y después ya está, nos vamos a aprender a Hanukkah en casas. No va a ver lo que él va a estar. Lo que él va a dar lo vamos a hacer. Una persona me preguntó así, que todos los años prende con velitas. ¿Con? Velas. Y este año quiere cambiar a prender con aceite. Si está haciendo bien o mal, le dije que está haciendo no bien, muy bien. Que es conveniente prender con aceite y no con velas. El problema de las velas es que cuando uno prende con velas, tienen que ser grandes las velas, ¿por qué? Porque una al lado de la otra le da calor y no dura media hora. Las chiquitas normalmente no duran media hora, hay que tener muy en cuenta eso. Por eso es conveniente siempre con aceite de oliva 100%. Las personas que llegan tarde a la casa, si está la familia despierta, hay que prender con verajá. Si ya llegó en un horario que están todos durmiendo y no se prendió en la casa, entonces ahí hay que prender sin verajá. Pero si el hombre no llega por alguna circunstancia a la casa mañana a las 8:30, pero si va a llegar a las 10:30, es conveniente que prenda a la mujer sola y que él cumpla con la mitzvah desde el encendido de ella. Con el encendido de ella es suficiente, él sale y la Jehová. O lo mismo al revés, si la mujer no está en la casa
y el hombre sí, el hombre enciende y sirve para la mujer. La misma es ner ish ubeto, es familiar. No hace falta estar en ese mismo instante, hace falta encenderse en ese mismo momento, en el horario. Una pareja viaja mañana, por ejemplo, a Israel. A las 3 de la tarde sale el avión, Francia, Italia, España, lo que sea. Llega a las 9 de la mañana a Madrid. ¿Dónde prende? Está él y la señora. ¿Y el avión? El avión. Está él y la señora. Y acá en la casa no tiene hijos, todos los hijos son casados. ¿Dónde va a encender? Con la linterna. Él pregunta usted con la linterna, yo ahora le voy a contestar. Repito, no hay quien encienda. No tiene ningún hijo mayor de 13 años viviendo con él. Pues ya están todos casados. Y esta misma no es que uno puede encender por otro. Puede encender por otro, ni tampoco. En el momento no le podemos decir que venga uno a encender a mi casa. No sirve. Es ner ish ubeto, de él. En este caso, lo que a mí me parece es que esta pareja no enciende en ningún lugar. No tiene lugar físico para poder encender. ¿Cuándo enciende? La otra noche. El día jueves a la noche va a encender en donde está en Israel y va a decir la verajá que no pudo ser el primer día. No le queda otra que prender de esa forma. Si él viaja solo, no hay problema, la esposa prende por él. Si viaja la esposa, él prende por la esposa. Usted preguntó recién si prende con una linterna en el avión. Muy bien. Si la persona dice, no tiene más que una sola vela el día viernes a la tarde. Este viernes no tiene más que una sola vela. Vela tiene una sola. Y tiene una linterna. Ahora él quiere prender Nero Shabbat y Nero Hanukkah. Y tiene una sola. ¿Se puede prender una sola vela de Shabbat? Sí. ¿Cuántas se prende normalmente? Dos. ¿Se puede prender una sola? Se puede prender una sola. ¿Cómo? Lo que prendemos dos es para cumplir el pasuk Sahor de Shabbat. Pero con una es suficiente. Hanukkah, ¿cuánto hay que prender? Dos. Una es Shabbat. Este viernes es el día miércoles primero, segundo jueves, viernes 3. Tercer día se va a prender 3 y el Shamosh. ¿Está bien? Yo tengo una sola el viernes. Tengo una sola vela. No tengo más que una. Ahora, ¿qué prendo? ¿Shabbat o Hanukkah? Shabbat más importante. Pero la vida que toma precauciones. No, mi amor, no tuve. Llegué a ese lugar, no. Bueno, Pasó por miles de circunstancias que no pude conseguir. Amén. Si no viaja, si está en la casa, no. Pero en la misma. Ah, no. Muy bien, dice la señora, si prende una y dice dos verajot, no. Son dos mismos totalmente separadas. Ahora, tengo linterna y vela. ¿Cuál uso para Shabbat y cuál uso para Hanukkah? Linterna para Shabbat y vela para Hanukkah. Vela para Shabbat y linterna para Hanukkah. No estoy hablando antes, estoy hablando del viernes. Otra vez, ¿me entendió la pregunta? Sí. ¿Cuál utilizo? Acá dicen la vela para Shabbat y linterna para Hanukkah. ¿Ustedes qué dicen? Así. Linterna para... La linterna para Hanukkah y la vela para Shabbat. Justo al revés. ¿Por qué al revés? Voy a explicar. Voy a explicar. El que tiene una sola vela, dice, nosotros que hoy usamos la luz eléctrica, dice que prenda con la luz eléctrica la luz de Shabbat. Que diga las líneas en Shabbat con la luz eléctrica. Y después que prenda la vela para Hanukkah. ¿Por qué? Dice, porque en Hanukkah, con la vela con una linterna, cumplimos con la mitzvah de Shabbat. Pero con Hanukkah tiene que ser únicamente vela. ¿Por qué Shabbat se puede prender con
con luz eléctrica, porque la finalidad del encendido de las velas de Shabbat es que haya luz en la casa para poder comer, luz para tener un lindo Shabbat. Entonces, si lo puedo hacer con la luz eléctrica, lo puedo hacer. Pero lo de Hanukkah es totalmente diferente. Hanukkah es para recordar el milagro. Y no es algo para que haya luz. Es más, no se puede utilizar esa luz. No se puede utilizar, un segundito, contesto. Entonces, de esta forma, ahora que vemos cuál es la raíz de la causa, entendemos muy bien. Si tiene una sola vela el día viernes ¿qué va a encender? Con la vela va a encender Hanukkah, y primero enciende Hanukkah, y después sobre el Hashmal puede decir Berajá, y que dice Baruch atah Hashem Ner shel Shabbat. Puede prender Nerot y Shabbat con la vela con la linterna. Pregunta. No era eso, si era primero Hanukkah. Lo primero Hanukkah y después Shabbat. Siempre, sea como sea. La linterna la vino toda la noche, hasta el otro día. Hasta que se apague. Hasta que se apague. Bueno, también la vida no importa. No hay problema. Bueno, está bien. Venden unas linternas que se enchufan, se cargan, tienen como dos patitas de enchufe, se cargan, después las sacas y te sirve. Se cargan con... Otra. No, pero la descargada está cargada. ¿Cómo se hace hoy? ¿Cómo se hace hoy cuando va a un hotel y no le permiten de ninguna forma prender una vela de Shabbat dentro del hotel? Va a pasar Shabbat y no le permiten prender la vela en la habitación. ¿Puede ser el celular? La linterna del celular. No, la linterna del celular sí. Sí. Es mejor, todavía es mejor esta lamparita que la linterna del celular. Deja las luces prendidas. Una sola, no. ¿Por qué mejor es la lamparita que la luz del celular? Porque la lamparita tiene fuego. Todas las lamparitas tienen fuego. Que es mejor prender una luz no de la habitación, si usted quiere dormir, claro, la de Ner shel Shabbat. Estamos hablando de un caso que hoy no permiten, en ningún lugar permiten prender. ¿Qué pasa? La apagó la mucama, no hay problema. Usted prendió, después venga ella, la apaga y no hay problema. Porque ¿sabe lo que pasa? Que ahora hay cosas de incendio arriba del techo. Si el incendio igual no agarra la vela, según el lugar. Yo estuve en un hotel, prendimos lo más bien, sin ningún problema. El hotel 5 estrellas, prendimos lo más bien. No, sonó la alarma, entonces vino a ver qué pasaba y apagó la mujer. Está bien. Pero yo prefiero al celular, prefiero la luz de la lamparita, porque todas las lamparitas tienen fuego. ¿Está de acuerdo, Javier? Todas las lamparitas tienen fuego. ¿Usted está de acuerdo, Héctor? No sabía que tenían fuego. Sí. Por los filamentos. Aunque sea la luz blanca y toda, ¿no? La lamparita, la blanca no. La dicroica. La dicroica sí. Es conveniente entonces con esa. ¿Y se dice verajá? Sí, se dice verajá. Entonces, si la persona viaja mañana, ¿qué dijimos? Perdió. La primera noche no tiene donde prender. Pero si viaja esta noche y mañana a la noche llega, como el vuelo que sale hoy a Turquía, llega mañana a la noche a la 1 de la mañana va a llegar a Israel, pero a las 11:30 llega a Turquía. Entonces puede prender en Turquía, en el aeropuerto. Muy bien. Mañana es primer día, prende una. Muy bien. ¿Y qué pasa si viaja el miércoles que viene, que son 8 días? Lleva 8 velas, pone ahí en Turquía y dice, se pone el tableta arriba de la cabeza a la noche y dice, llama a todos y los llama a todos y le dice, venga que voy a prender vela de Hanukkah. Entonces, ¿cómo se hace? Yo
Israel mañana a la noche. Llega a la 1 a Israel el avión hasta que llega a la casa y todo. O puede prender apenas llega al aeropuerto. Puede prender al aeropuerto, apenas llega, está bien, es mejor. Pero en Turquía, o si un avión sale, mañana, un ejemplo más claro es todavía de España a Israel. Mañana sale a las 9 de la noche de España, Israel llega a las 1 de la mañana. Es mejor prender a las 9 de la noche en España. Entonces, ¿dónde prender un aeropuerto? Agarra una sola velita, una sola, y dice mañana a la noche, una sola, sin llamó, sin nada. Dice las 3 verajot, la Adlik Hanukkah, la Adlik Shazar y Sinabotenu y Shahiyan. Y si es el miércoles que viene, o el martes que viene, que es el último día, o el miércoles que viene, prende también una sola. El octavo día prende una sola sin Shamosh y dice la verajot, la Adlik Hanukkah y Shazar y Sinabotenu. ¿Por qué? Porque la mitzvah de Ner Hanukkah es una sola por día. La mitzvah de Ner Hanukkah es una sola por día. Primer día una, segundo día una, tercer día una, cuarto día una, 5 días una, sexto día una, séptimo día una, y si no prendí más que una todos los días, no prendí el segundo día 2, tercer día 3, cumplí con la mitzvah 100%. 100% cumplí con la mitzvah. ¿Sabían eso ustedes? No. Sí. Ahora, el primer día prendemos una. El segundo día, ¿cuántas prendemos? 2. ¿Saben por qué prendemos 2? Para embellecer la misma. ¿Y el tercer día? Para embellecer la misma. O sea, se va aumentando para... Misbah es una sola. Para darle vida, para darle gracia, para embellecer la misbah. El segundo día 2, el tercer día 3, el tercer día 4. Shemosh es aparte, para no utilizar las velas. Tiene otra finalidad. Tenemos que saber bien la raíz de cada una de las cosas y nos vamos a entender todo perfecto. Y vamos a hacer, al saber la raíz de la misbot, vamos a ver en casos excepcionales cómo realizarla. ¿Por qué se prende de derecha a izquierda? Ahí va a ser otra cosa, porque siempre debe que a mí, siempre debe que derecho. Otra vez, primer día 1, segundo día 1, tercer día 1, cuarto día 1, suficiente. Ahora, todo Israel acostumbró a embellecer la misma. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. Por eso el segundo día prendo 2, el tercer día 3, el cuarto día 4, el día quinto 5. Si yo el día cuarto tengo 4 velas y el Shemosh, todo bien. Y mi vecino tiene 2, mi vecino no tiene ninguna. ¿Qué enciendo yo? Tengo que dar. Yo tengo 4. No sirve. Él no sabe de Jehová, tiene que prender Ner y Shubetó. Si paga, sí. No, pero ese tiene que dormir en mi casa. Si me invita a dormir no hay problema, Mauricio. Si tengo un invitado... Si un invitado si no duerme en su casa, tiene que prender la casa de él. El invitado es cuando vienen a dormir, como los hijos que vienen a pasar Shabbat. Eso se llaman que se asocia con una moneda. Pero no puede venir mañana a cenar a su casa uno y después dice, bueno, ya prendimos la casa de Mauricio. No, tiene que prender dónde va a dormir, en la casa de uno. Entonces, si yo el cuarto día tengo 4 velas y el Shemosh y el otro no tiene nada, yo le doy una a él y una pierdo yo. Porque no puedo prender el cuarto día 3. Y él no tiene tampoco va a prender 4. ¿Cuánto? Entonces, él prende una y yo una. Y esa es la mejor misma, mejor que yo prenda una y no cumpla con el Idur, con la belleza de la misma, y que no, que yo prenda 4 y el Shemosh y el otro mire como yo hice. ¿Está bien? Pues si no están de ventaja. Por eso, no se puede prender una menos al otro día. O una o 4, o una o 7, pero no a la mitad poner menos. ¿Y al otro día cómo sigue? Al otro día Borlam nos va a ayudar para que tengamos todo. Como fue el milagro de Hanukkah, que había el milagro de Hanukkah. La potá, y esto ustedes preguntan, usted dijo, como preguntó antes, dice, y como no está preparado, no se tiene que preparar. Sí. 2 cosas le voy a decir. Una, ¿por qué encendemos Hanukkah de esta forma? ¿Qué significa de embellecer esta mitzvah? Ustedes sabían de que el segundo día que se podía prender una, el tercer día una, el cuarto día una. Esto se llama en la halajá mehadrin mina mehadrin. Los que buscan la perfección de la perfección, embellecer de la belleza. Esto nos enseña
que Ner Hanukkah tiene algo superior a todas las cosas y es diferente a todas las mitzvot. Porque Ner Hanukkah es Ner Ish Ubeto, es familiar. Y le tengo que demostrar a mis hijos que yo no me conformo con la mitzvot por hacer poquito. Quiero hacer más, quiero hacerla completa, quiero embellecerla al máximo. Esto es lo que tengo que demostrarle a mis hijos en las noches de Hanukkah. Que tengo que ser de los mejores, que la mitzvot tengo que ser de los mejores. Para comprar el troc voy a comprar el mejor. El traje puedo comprar un poquito menos. Zapato, como dijo Raúl la semana pasada, que el zapato de él ya cumplió bar mitzvah. No dijo la semana pasada, el zapato cumplió bar mitzvah. Si el zapato cumple bar mitzvah no hay problema, pero el ner no puede cumplir bar mitzvah. Tengo que hacer que cada día sea con más belleza. Esto es lo que se llama ner ish ubeto, familiar. Y a mis hijos les tengo que mostrar cómo yo quiero las mitzvot, cómo embellezco la mitzvot. Y usted preguntó, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que cómo no se puede preparar? Mire, nosotros vivimos no hace muchos años, 65 años aproximadamente, 70 años, la Shoah, el Holocausto. Y llegó esta época y quería aprender Hanukkah los judíos. El Rebbe de Satmar era uno de ellos y prendió Hanukkah en el Holocausto. ¿Con qué prendía Hanukkah? En una chapita, en lo mínimo posible. ¿De qué hacían el aceite? Lo fabricaban el aceite. Fabricaban el aceite para ese momento, prendían una y nada más. Eso es lo que podían aprender, más que eso no podían aprender. Y lo hacían y buscaban cómo hacer todas las noches. Dice que guardaban bajo las piedras un poquito de aceite, todo para la noche, que no lo veían. El sacrificio que hacían para aprender. Ahora, de acá nosotros vemos lo que es la mitzvah, otra vez y vuelvo a la raíz. Saber bien lo que es la raíz de la mitzvah, saber lo que es, saber bien la halajá. Al saber bien la halajá uno la puede cumplir con una sola. También Nerot Shabbat, prende una sola, también cumplió con la mitzvah de Nerot Shabbat. Porque Nerot Shabbat es mejor dos, por Zahor de Shabbat, pero no tiene más que una, prende una sola. Entonces ahí entramos ahora a entender un poco qué son las halajot de lo que significa en este día prender las velas de Hanukkah. Si yo hablé de los viajes, uno viaja en tren, viaja en barco puede prender, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Barco puede prender? ¿En el avión arriba no puede prender? En el barco. Tiene cocina, tiene todo. Muy bien. ¿Y en el avión por qué no puede prender? Porque el fuego no se puede, porque es peligroso para la presión. Pero en un aeropuerto, como dije antes, puede prender en España, puede prender en España. Va a prender una velita en un lugar, pone, yo qué sé, lleva papel aluminio, lo pone ahí, pone la velita, prende la línea y se va. Y se va, si la deja y se va. Va a venir enseguida la seguridad, ¿qué va a hacer? ¿Sirve la verajá? Sirve. La vela duraba media hora. Luego y la apagó. ¿Qué quiere que haga yo? No es culpa nuestra. Entonces dentro del avión uno puede prender la luz. Dentro del avión es más diferente. No, dijimos que Hashman no sirve. No sirve eléctrica para la Hanukkah. Sirve únicamente vela. En el Shabbat. En el Hanukkah no. Por eso, ¿en los aeropuertos se puede prender fuego? No. ¿Y sí? No. Lo que sí podría ir al lugar fumador. Al lugar fumador. Hay lugar fumador en el aeropuerto. Ahí puede prender. Ahí puede prender el lugar fumador. ¿Cómo hacen los israelíes para fumar en el aeropuerto donde no se puede fumar? Y en el baño también sale. Sí, fuman en el baño, pero hacen campana. Uno le dice al otro, hace 4 o 5. Es como lo que dijo Feliz Hanukkah. Yo cuento, porque lo que estoy diciendo no lo escuché de gente que lo hizo. Dice, fumamos, pero se puede fumar en el aeropuerto. Me dice, con los israelíes se puede todo, me dice. La verdad es para agarrarse la cabeza. Pero así hicieron. Muy bien.
Seguimos. No, ahora sí, la verdad que el tema es otro. Todavía no empezamos el tema que voy a tocar. El milagro ocurrió este año. El milagro ocurrió este año. 8 días duró el mes de Hanukkah. Terminó, los jajamín dijeron, gracias Borolam que ocurrió este milagro. Pero la Gemara trae un tema interesante. Leshaná Heret, Kabaum Beasaum, Yamim Behalel Beodá. Al próximo año se reunieron los jajamín y dijeron, el año pasado como hoy fue el milagro de que duró en vez de un día 8. Tenemos que fijar para todas las generaciones en este mismo día que hagamos Hanukkah. Dice la Gemara que recién al otro año, cuando llegó la fecha, dijeron, vamos a fijar esta fecha para todas las generaciones. Quiere decir que en forma inmediata terminó Hanukkah, cada uno terminó los 8 días, cada uno se fue a su casa, no pensaron en el tema. La Gemara explica bien que el año próximo, ¿para qué hace falta que la Gemara nos explique que el otro año hicieron el milagro este? No hacía falta decir esto. Rashi dice, no está prohibido trabajar en Hanukkah. Todo lo que se hace en Hanukkah es leer el Alel y decir Alanisim Memodah, decir el Modim Anahullah, gracias Borolam por el milagro que nos hiciste. Como lo hiciste en esta época, en nuestra época también. Y dice la Gemara, dice al principio dice que iba a ser alegría, fiesta y Yom Tov, y al final la Azot, Otam y el Memishte de Simcha, y Yom Tov lo que no está escrito Yom Tov, por eso se permite trabajar en este día. ¿Por qué al otro año necesitaron fijar? Dice porque recién al otro año comprendieron que la luz esa viene año tras año. Terminó, no vieron la luz de esa. Recién al otro año observaron que todos los años vuelven los milagros como en esa época. Por eso, mañana a la noche es día de milagro. Mañana a la noche es día de milagro, donde cada uno de nosotros tiene que sentir en estos días de Hanukkah. Es la finalización de todos los Yamim Noraim todavía, viene desde Rosh Hashanah y Kippur. Se termina recién con esto. Se fijan cosas que en otro momento no hay. Amar Rabbi Yohanan, Shemona Asar Yamim, Sheyahid Gomer Babet Alel. 18 días en el año terminamos el Alel. ¿Qué es terminar el Alel? Decir, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam shekitzonu tzivanu, ligmor et ha'alel. ¿Cuántas veces decimos en el año ligmor et ha'alel? Terminar el Alel, que es la alabanza a Borolam, 18 días en el año. ¿Cuáles son los 18 días en el año? 8 días de Sukkot, 8 días de Hanukkah, ¿cuántos van? 16. Yom Tov Rishon Shel Pesach y Yom Tov Rishon Shel Atzeret. Primer día de Pesach y primer día de Shavuot. O un día de Shavuot y un día de Pesach. Estamos hablando de Eretz Israel 18. Esos son todos los días de Alel. En Kippur hay Alel. En Rosh Hashanah hay Alel. En Rosh Hashanah no hay Alel, es alabanza, pero no hay Alel porque nos están juzgando. En Kippur se está sellando. En Pesach un solo día. En Sukkot los 8. ¿Cuál es la diferencia entre Pesach y Sukkot? Shavuot se llama Regel, Pesach se llama Regel y Shavuot se llama Regel. En Pesach, en Sukkot, porque son 8 días de alegría. Shavuot un solo día. Y Pesach también son 8 días de alegría. Pero no se puede decir Alel en Pesach porque el primer día fue de mucha alegría, pero la otra semana terminó con una tristeza también. ¿Cuál fue la tristeza? De que cuando nosotros cruzamos el mar, que es tanto tan importante para nosotros, en ese mismo instante estaban muriendo los egipcios. Y no se puede cantar cuando vemos criaturas de Dios que se están muriendo. Esto es la luz del pueblo de Israel, lo que dijo anteriormente, lo que es la luz judía, lo que muestra la luz judía. ¿Cómo? 8 días, todo pero si el segundo día, el tercer día, cuarto día, no puedo decir. ¿Por qué? Porque esto viene unido al último día. ¿Y el último día qué sucede? El último día sucede
sucedió de que los egipcios murieron. Ah, pero me salvé yo. Dice, ¿qué tiene que me salvé yo si vi criaturas que murieron? Pero esas criaturas que murieron fueron las que me hicieron a mí mal. Son criaturas de Dios igual. Igual es criatura de Dios. Ah, pues me hicieron el mal, no importa, son criaturas de Dios. Como son criaturas de Dios, más que 18 días. ¿Cuánto hizo Cristina de feriados? ¿Cuánto? 17. El año que viene va a haber 18. Que 18 días hacemos salir con Berajá, va a haber uno más por Alel. El año que viene va a haber uno más por Alel. Hizo 17, tiene razón. Uno más por Alel, empezó a taller, hay que hacerle avisar. Ahora que tenemos ministro judío, le vamos a avisar que podemos hacer uno más por Alel. Sigo. Y a duda veces pero yo me fui a llamar a Gra. Dice que la Torah dice 18 días terminan Alel de Ainu y entonces dice Rosharei Kippur, ¿no? Y tampoco los 6 días de Pesach. Era de ella solo manda en Mishum de Tamishen Ebru. De Shimonai me cantó los siguientes y a mí hablando. Dice, con esto se complementan los días anteriores que nosotros no pudimos llegar a decir. Sobre esto, y ahora sí vamos a empezar el shiur de lo que quería hablar. El milagro, varias partes hubo milagros de Hanukkah. Uno fue la guerra. Eran un puñado frente a un ejército y venció el puñado frente al ejército. El otro milagro fue el aceite. El de un día duró 7 días. Y se podía haber encendido igual todos los días las velas como corresponde. ¿Por qué? Porque hay una halajá que dice que cuando está todo impuro se permite prender con impureza. Pero los judíos no quisieron utilizar ese permiso. No, vamos a hacer las cosas mejor que todo. Prendemos un solo día. Y después podrán que nos ayude hasta llegar. Lo que pasa es que también el aceite, no hay en Yerushalayim aceite. Yerushalayim, ¿usted vio que hay olivo plantado? ¿Dónde es? ¿Dónde es el olivo? En Tecoa. Tecoa es una ciudad que era 3 días caminando y 3 días para volver. Ya ve aquí la estadía, por eso duró 7 días el milagro. Si hubiera sido 14 días de ida y vuelta, hubiera sido 14 días de milagro. Duró lo que fueron y volvieron. Monte de los Olivos. No puede ser. Monte de los Olivos. Es verdad. ¿Hay olivos ahí ahora? Había olivos. Está bien. Pero no sé, entonces tenemos que investigar por qué no sacaron de ahí. ¿Por qué no sacaron de ahí? Lo iban a la ciudad de Tecoa. Pero el olivo no es uno de los 7 frutos. El No. Zayt, ¿no? Sí, pero no tiene que ver con esto. El aceite de oliva de que se hacía era únicamente la ciudad de Tecoa. Lo voy a averiguar qué es lo que pasó y por qué lo usaron del Monte de los Olivos. Ahora. Muy bueno, Muy bueno, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó, por qué lo usaron del Shemen Zayt de los ¿No olivos. era porque se tardaba también 7 o 8 días para hacer el aceite? Sí, pero por eso iban hasta esta ciudad a No, buscarlo. pero para fabricarlo. Pero se fabricaba en esa ciudad, no en Yerushalayim. No en Yerushalayim. Ahora, nosotros tenemos estos momentos ahí. De la guerra hablamos. ¿Dónde hablamos en la guerra? En la tefilá. ¿Qué decimos? Un puñado frente a un ejército. Puros frente a impuros. Santos frente a no santos. Todo eso decimos en la tefilá. Y el milagro lo festejamos de esta forma. Alel a la mañana. Y nada más que eso. Eso es todo Hanukkah. Comidas, no hay festividad de comidas. Quiere comer, come, no quiere, no come. Es costumbre de comer lácteo. Es bueno comer lácteo en Hanukkah, pero no es una mitzvah de comer en estos días. Hanukkah es, como vine diciendo anteriormente, es reconocer a Borolam el milagro que hizo con nosotros. Agradecer a Borolam. ¿Es fácil ser agradecido? No tan fácil. Yo pienso que sí. No es difícil. No son todos agradecidos. ¿De qué sí somos agradecidos? ¿De qué sí somos agradecidos? De las primeras necesidades. ¿De qué
parte de Borolán de las cosas grandes. De los milagros grandes somos agradecidos. Y de las cosas pequeñas no nos damos cuenta que también es milagro. No nos damos cuenta que también es milagro. Ejemplo, se abrió el mar. No fue un milagro, sí, fue un milagro muy grande. Milagros que nos van pasando en forma grande. El nacimiento, sí, es un milagro grande. El nacimiento es un milagro grande. Estas cosas las vemos como grandes milagros. Y otras cosas que nos van sucediendo momento a momento, no las vemos como milagros. ¿Y qué dice? No, son cosas cotidianas. Y no es así tan cotidiano. Las cosas son milagros desde el principio hasta el final. Rambam dice en Nachmanides, toda aquella persona que no entiende que cada suceso de la persona es un milagro, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo, no pertenece al pueblo de Israel, dice. Directa, yo no entendía nunca ese Rambam, pero el que no entiende que todo es un milagro, es difícil, no está dentro del pueblo de Israel. Cada momento, dice, Shanesa Yagadol TV, dice, fue un milagro de verdad, pero ¿cuánto nos pasa a nosotros milagros todos los días? Primero, si uno tiene salud, es un milagro. Poder sentarnos acá es un milagro. Levantar este brazo es un milagro. Hablar. Al hablar es uno de los milagros máximos. Una vez vimos acá un video que una pelota de básquet mide 30 centímetros y entra en un aro de 40. Pero ¿cuántas cosas hay desde que yo hago así hasta hacer así? Todo el cuerpo, cuántos movimientos hay dentro del cuerpo para que eso funcione. Siempre no nos damos cuenta porque Baruch Hashem estamos sanos y podemos mover las cosas, podemos hacer, podemos ir, hacemos y deshacemos. Entonces creemos que nosotros hacemos las cosas y no nos damos cuenta que todo es milagro desde el principio hasta el final. Claro, en el colectivo el milagro es que hay gente que levanta el brazo y la otra no se muere, nada, no pasa nada. Cada cosa pequeña que volvamos a hacer, tenemos provecho nosotros. Margishim, sentimos esto y hay que agradecer. Todos los días tenemos que decir gracias por verdad que me haces esto. Cuando nos acostumbramos a agradecer de las cosas pequeñas, al final va a ser dentro de nosotros entender también ser agradecidos sobre todo. Y si vamos a poder subir esa categoría, vamos a ser las mejores personas del mundo. Y no hay peor que ser el desagradecido. Voy a contar una historia. Dice, era muy joven este muchacho, se llamaba Daniel, y vivía con su abuela. A sus padres casi no los recordaba. Daniel tenía 3 años cuando fallecieron los padres. Dice, un accidente automovilístico. Dice, quedó con la abuela seguramente ya era una mujer avanzada de edad. Entonces, el gobierno se ocupó de que la mujer no puede estar, una mujer de 65 años, con un nene de 3 años. Entonces vino un asistente social a la casa, le dijo que para ella no puede ocuparse de un chico, ya pasó la edad de que ella pueda ocuparse del chico. Entonces ella dijo al asistente, dice, mira, hace unos meses perdí también a mi marido. A él perdí a los chicos, pero perdí a mi marido. Dice, y ahora lo único que tengo es este chico. Dice, ¿qué tanto gilmo? Dice, ¿cómo vas a poder vos criar a este chico? Ella contestó, mire, yo le voy a contar cómo lo voy a criar. Dice, no tengo tiempo de pensar sobre lo que perdí. Hoy tengo que concentrarme en lo que me quedó. Me va a pasar mi pensamiento dentro de mí. Va a estar muchos momentos de mi vida. La cabeza no deja de funcionar. Perdió el marido, perdió el hijo, perdió la mujer. Pero tengo que concentrarme en esto. Decidió así y el asistente social le dio sus manos a este niño. Pasaron los años y la abuela, el chico ya tenía 18 años,
Y la abuela también se hizo mayor. Dice, entonces no podía seguir viviendo. Los médicos dijeron, no, señor, usted ya no puede vivir sola, necesita una asistencia para usted constantemente. Entonces, ella con su nieto decidieron que ella va a pasar a vivir a un geriátrico, a un betabot, a una, ¿cómo se dice? Un hogar. Cuando llegó el día de pasar al hogar, dice, entonces hicieron toda la valija que se va a llevar. Tenía para ella una pieza muy especial, como un departamento. Hay mucha gente de departamento dentro de ese lugar. Dijo la abuela, dice, nada más una sola cosa que no quiero que me falte y que me la quiero llevar sí o sí. No importa la ropa, no importa esto. El piano viaja conmigo. El piano me lo llevo. Entonces el nieto le dijo, mira abuela, lo que vos me digas yo te voy a hacer caso. ¿Qué es el piano? Dice, pero una sola pregunta, dice, desde aquel día que vivimos juntos, nunca te vi tocar el piano. Dice, es verdad. Dice, vos no me viste tocar el piano. Dice, pero yo quiero llevármelo de todas formas. El piano para mí es algo que lo quiero mucho y tiene que estar conmigo. Dijo, ¿por qué no? Dice, vamos a llevar las fotos que están sobre el piano, también te las voy a llevar. Si esa es la foto, si el piano te hace sentir bien, ¿cómo no? Entonces trajeron gente especial que lleve el piano, llevaron el piano para ese lugar. Pasaron a ese lugar. Dice, en esa época el nieto se puso de novio. Fue con la novia a ver a la abuela, estaban todos contentos, hasta que le vinieron a traer la fecha de casamiento. Fecha de casamiento, acá 6 meses, la abuela dijo, verdad ayer, yo voy a estar en el casamiento. Dice, vos sos la invitada, no. El nieto tenía un amor muy grande. Llegó el día del casamiento y la abuela estuvo en el casamiento. Pasaron unas semanas después y falleció. Entonces, la esposa de este muchacho Daniel dijo la verdad. Dice, le dejó herencia, pero el piano lo quiero, dijo ella. Dice, yo sé tocar piano, el piano lo quiero. Lo llevaron a la casa donde ellos vivían. Llegaron con el piano a la casa, empezaron a tocar, ella empezó a tocar. No hay sonido, ni una tecla, pero un poquito, nada, ni una tecla está sonando. Entonces dice, bueno, hace tantos años que no se toca el piano, seguramente que está. ¿Pero qué le pasó? Se desafinó. Que no usarse. Falta de uso, se desafinó. Vamos a llamar un especialista en piano para que vea a ver cómo podemos nosotros, para que funcione. Mientras tanto, el muchacho siguió haciendo sus cosas y ella abrió la tapa del piano. Cuando abre la tapa del piano, lo llama al muchacho, a Daniel. Dice, Daniel, vení corriendo. ¿Qué pasa? Dice, mirá acá adentro del piano lo que hay. ¿Qué debe haber en el piano? Guita, usted, Mauricio, guita, no. Plata. De todo. Dice, cositas así chiquitas envueltas. La moneda de oro. Lleno. Papelito. Papeles con cosas adentro, todo. Rarísimo. La verdad, los ojos del muchacho, o sea, ¿qué es esto? Sí, pero lleno, ¿eh? Saca uno, papel, abre, una escritura ahí adentro. Y lee el muchacho, yo lo voy a leer palabra por palabra lo que dice. Toda Elohim, gracias Borolán, Alanes Sheasitali, al milagro que me hiciste. Daniel Ithaten Imbajura Kolkaj Mutzrahat. Que mi nieto Daniel se casó con una chica tan exitosa. El primer papel que sacaron. Gracias Borolán por esto. Se ponen los dos a llorar. Otro papel. Toda Elohim Alanesa Katan Sheasitali. Gracias Borolán por el milagro pequeño que me hiciste. Bikasti Daniel Yabole Baker Beuikia. Hoy estaba sola y dije, ojalá venga mi nieto a visitarme.
Y llegó. Entonces escribió ahí la fecha. Hoy llegó mi nieto a visitarme. Gracias, Borolam, por este milagro pequeño que me mandaste. Tercer papel. La abuela era, sus ojos eran sus nietos. Sus nietos eran sus ojos y lo escribía. Pero siguió los petakim. Toda Elohim. Gracias, Borolam. Alanesa Katan Sheasitani. Todos empezaban igual. Alanesa Katan Sheasitani. Sobre el milagro pequeño que me hiciste. Pensé que la heladera se arruinó, pero solamente era el botón que había que ponerlo a funcionar. Escribió sobre que la heladera también parecía que estaba arruinada. Cuarto, Toda Elohim. Este ya tenía más viejo. Dice que venía yo del mercado y llevaba las bolsas y tenía que subir 3 pisos y un chico me ayudó a subir los 3 pisos. Gracias, Borolam, que me mandaste a este chico y me ayudó a subir los 3 pisos. Toda Elohim, de que hoy dice que la torta que preparé hoy para los invitados salió exitosa. Toda Elohim, al Shayali Keser de Shayal Heshwada Hashman, que tenía plata para pagar hoy la cuenta de la luz. ¿Qué sucede? Miren ustedes ahora, yo a mí me dejó pensando, pero ahí más y me empecé a tener escalofrío. Como un diario de agradecimiento. Diario de agradecimiento, todo dentro del piano. 1, 2, 3, 4, 5. Y después sale la música. Seguramente que sacaron todos los papeles y el piano ya funcionaba. Pero no interesa que funcione el piano, es mejor dejar los papeles. Es mejor traer otro piano que antes, estos papeles dejarlos. Pasaron las horas y los dos llorando y siguiendo abriendo papelitos y abriendo papelitos. Gracias por el milagro gracias por el milagro. Se llenó ahora la pieza de papelitos y se quimat, dice de todo. Daniel, Salah Yadrem Kran, tomó y agarró el último papel. ¿Y qué decía? Elohim, Borolam, la Kachtat Bali, me llevaste a mi marido. Es Bení, a mi hijo. Bekalati, a mi nuera. Abalitzalta el Nehdedi, pero me salvaste a mi nieto. A Nicol Kasmo de Leja, te agradezco tanto, Borolam, a la Nesha Citali, sobre el milagro que vos me hiciste. Dice, ahora tengo el motivo por qué vivir. Y esta abuela lo que escribió. Sobre esto, la gente, no entendemos nosotros los milagros que nos pasan a nosotros. Cada momento tenemos un milagro chiquito. Tenemos vaso lleno y vacío. Dentro de todas las penurias, siempre hay algo bueno. Yosefa Sadik lo llevaron a él, en vez de con carrozas de nafta, que los que viajaban normalmente, una que llevaba perfume. Y dice ahí Rashi, dice, Borolam le quiso dar que un Sadik no vaya con nafta. Entonces, Yosef era agradecido de eso. Este vaso tiene parte vacía o parte llena. Tiene las dos. ¿Qué hay que ver? ¿Y la parte vacía? No hay que ver. ¿Cuál es la parte vacía de este vaso? La parte de arriba. Yo les voy a decir una cosa. Este vaso no tiene ninguna parte vacía. Tiene agua hasta acá y aire de acá hasta acá. ¿Sí o no? ¿Tiene aire? El aire es algo. Sin aire, ¿hay agua? No tiene ninguna parte vacía. No hay parte, hidrógeno, H2. H2O. ¿Existe el agua sin aire? No. El agua es, no hay parte vacía, no hay parte vacía. Nos equivocamos cuando decimos, hay que mirar la parte llena. No, por un segundo, ¿dónde está la parte vacía? El Yehudí no tiene parte del coso. Esta abuela nos enseñó todo. ¿Qué nos enseñó? Que cada uno tiene que mirar siempre dentro de todo lo otro lo bueno que tenemos. A nosotros, cada uno de nosotros tiene un milagro. Yo les voy a dar a ustedes ahora, pero no me lo devuelvan. Cada uno lléveselo a tu casa. Escriba un segundo, escríbase cosas que le pasan pequeñas para agradecer a Borolam. Y acostumbrémonos todos los días a escribir una cosa pequeña. Acostumbremos a nuestras casas. No sé si todos los días con nuestros hijos,
una vez por semana, una vez por mes. Ese 2 minutos, le dan por minuto cada vez. Escribí hoy un milagro que te ha pasado. Chiquito, no grande. Todos vamos a un milagro grande. Si nos operamos, salió bien la operación, milagro grande, salió la anestesia. No, hay milagros pequeños todos los días que nos ocurren a nosotros. Y eso tenemos que nosotros agradecer. El Rambam dijo en Nachmanides, si no reconocemos que toda nuestra vida es milagro, nos falta parte del Dios de Israel. No somos parte del Dios de Israel. ¿Cómo somos parte de Israel? No. Los griegos querían sacarnos esto, de no ver las cosas. No nos querían ver las cosas, quisieron enceguecer nuestros ojos. Por eso vino el milagro de Hanukkah, el prender esta vela, de estas cosas chiquititas. Mañana sentarse media hora ahí con las luces de Hanukkah y hablar con Borolá. Agradecer en momentos de alegría, momentos de Vayamim Ha'em Bazmanaseh. Como en aquellos días, en estos días. Vuelve todos los milagros. Que quiere conseguir cosas, son 8 días propicios para conseguir cosas en estos días. Por favor. Ah, pero me olvidé el video. Me entusiasmé tanto que me olvidé de mostrarles el video. El video dura 2 minutos.